Marisol no pidió mi opinión. Me entregó la lista de invitados como si fuera una receta médica. Impresa, resaltada, 15 nombres, 13 de ellos suyos, y una hoja de cálculo con tareas de cocina, columnas para preparación, tiempo de cocción, decoración y notas sobre restricciones dietéticas. Empieza a las 4 de la mañana, dijo dejando la lista en la encimera como si fuera una sentencia final. Quiero todo servido para las 2. Miré la lista luego a ella. No levantó la vista. Ya estaba caminando hacia el pasillo, gritando algo sobre sillas plegables. Javier, mi hijo, mi único hijo, estaba en el sofá desplazando la pantalla del celular. El mismo que lloraba de pequeño cuando olvidaba cortarle los bordes al sándwich. Ahora no podía mirarme a los ojos. Pasé la mano por la hoja suave y brillante. Tareas como picar salvia para el relleno o glasear zanahorias, pero no demasiado dulce. En la letra cursiva de Marisol, una nota junto al pavo salarlo toda la noche. Empezar a asar, no más tarde de las 6:30 de la mañana. Ya eran pasadas las 8 de la noche. Nadie había mencionado lo de salar antes, pero claro, eso no importaba. Me acerqué al refrigerador, abrí la puerta y miré el pavo crudo aún envuelto en plástico duro como piedra. 7 kilos de presión y ni un gramo de reconocimiento. Escuché risas desde la sala. Marisol estaba al teléfono. Javier soltó una risita leve. Algo dentro de mí se apretó contra mis costillas como queriendo escapar. Cerré el refrigerador y me quedé un momento dejando que el aire frío me bañara el rostro. En el cajón de la cocina había una libreta pequeña donde anotaba las compras. La saqué, escribí una palabra café y la rodeé con un círculo, un recordatorio para mí. Lo iba a necesitar a las 4 de la mañana. Al parecer me esperaba un turno completo, pero no dejé la lista en la encimera. En cambio, la doblé 2 veces, la metí en el bolsillo y caminé al cuarto trasero donde había dejado mi celular cargando. La pantalla se iluminó cuando lo tomé. Abrí el navegador, escribí vuelo sencillo a Mérida y di clic en buscar. Encontré las tarjetas del lugar en la mesa del comedor mientras buscaba las servilletas de lino buenas. Marisol había colocado cada nombre en un soporte dorado perfectamente alineados todos a la misma distancia de los platos base. Su madre, su padre, su prima, Javier, los niños, los Ramírez, hasta su maestra de yoga. Busqué 2 veces. Mi nombre no estaba, ni en la mesa principal, ni en la mesa plegable, cerca de la cocina donde estaban apilados los platos de los niños junto a libros para colorear. Me quedé ahí, esperando que mi respiración alcanzara a mi cuerpo. Marisol entró un momento después con una copa de vino en una mano y el celular en la otra. Me miró luego a la mesa y de nuevo a mí. «Ay», no dijo como si le sorprendiera encontrarme en su casa. «No te olvidamos, solo no quisimos saturar el acomodo. Queremos que se vea equilibrado en las fotos». Asentí. No porque entendiera, sino porque no me estaba dando opción. Regresé a la cocina y comencé a doblar servilletas sin decir nada. Mis manos se movían, pero mi pecho se sentía apretado. No estaba enojada, ni siquiera triste, solo vacía. Siempre había habido un lugar para mí, aunque no hubiera espacio, aunque mi sueldo apenas alcanzara para el asado de las fiestas. Yo hacía que hubiera un lugar, en cubetas al revés, en bancos de piano, en cajas de leche viejas con un cojín encima. Siempre había lugar, hasta ahora. Desde la cocina podía ver a Javier a través del arco. Seguía en el sofá, seguía desplazando. No quería un enfrentamiento, no quería forzar que apareciera una silla. Solo quería ver qué harían si esta vez no hacía espacio para mí misma. Esa noche lavé mis manos despacio en el fregadero de la cocina, viendo las burbujas deslizarse por la porcelana. Las sequé en mi delantal
y caminé al cuarto de huéspedes. Revisé mi correo. El boleto sencillo a Mérida estaba confirmado. Salida temprano. Aeropuerto tranquilo. Sin equipaje. Añadí una segunda nota a la lista en mi bolsillo: cancelar la transferencia. No podía dormir. La confirmación del boleto brillaba en mi bandeja de entrada en la oscuridad. Miré el techo, el cuarto de huéspedes en silencio, salvo por el zumbido del conducto de calefacción. En algún lugar del pasillo, la risa de Marisol resonaba débilmente. No tenía ni idea de lo que ya había dado. Cuando Javier entró a la universidad, en otro estado, estaba tan orgulloso, radiante, lleno de esperanza. La beca no cubría todo, así que tomé turnos nocturnos en el asilo. Conducía desde la clínica directo, hasta ahí me cambiaba en el estacionamiento y trabajaba hasta medianoche. Hubo semanas en las que no comí una comida de verdad. Solo galletas de máquina expendedora y tazas de café instantáneo en tapas de plástico que me quemaban los dedos. Nadie habla de eso ahora. Cuando llegó el saldo de la colegiatura y no pude pagarlo todo, me mudé a una casa rodante detrás de la granja de mi prima. Dije que era temporal. Me quedé 3 años. El calentador de agua fallaba a veces y el tejado goteaba cada primavera. Nunca se lo conté a Javier. Pensó que me había mudado a propósito. Luego vino la casa. Javier y Marisol encontraron su primer hogar. Recuerdo cómo la voz de Javier se tensó cuando pidió ayuda con el enganche. Dijo que me lo devolverían, que significaría todo para ellos. Vendí mi anillo de bodas. Estuvo en una caja de terciopelo azul por 23 años. Roberto lo había elegido él mismo. No era bueno con sorpresas, pero ese anillo me quedaba perfecto. Conservé la caja. Vacía, ahora escondida en el fondo de mi cajón de calcetines. Nunca pedí que me devolvieran el dinero. Ni una vez. Y ahora, 5 años después de su matrimonio, no soy mamá. Soy la que está disponible. Soy la que de todos modos se levanta temprano. Soy la ayuda. No mencionan esos años. Ni la casa rodante, ni el segundo trabajo, ni el anillo perdido. Solo las cosas que aún no he hecho: los pasteles, sin hornear los camotes, sin pelar las sillas, sin acomodar para los invitados que no saben mi nombre. Me senté en la cama y tomé la libreta del buró. Arranqué la página con mi lista de viaje y añadí una nota más al margen: empacar la caja azul. A las 10 de la noche abrí mi laptop, no por enojo, no para escribir un mensaje, solo por calma. Una claridad que llega cuando dejas de esperar que alguien cambie. La luz de la pantalla se sentía fría en mi regazo. Escribí vuelos sencillos a Mérida en la barra de búsqueda. Había uno que salía a las 3:00 de la mañana, sin escalas. Llegaba antes del amanecer. No lo pensé 2 veces. Mi hermana Clara tenía un cuarto libre. No habíamos hablado mucho desde el funeral, pero ella siempre dejaba la luz del porche encendida incluso cuando no llegaba. Hice clic en confirmar. El número de confirmación apareció en la pantalla. Lo copié en una libreta amarilla y lo subrayé. No se sentía como rebeldía, se sentía como oxígeno. Por años creí que la lealtad significaba silencio. Quedar sin cuestionar me hacía valiosa, pero solo me hacía conveniente. Tomé mi celular y abrí la app del banco. Cada mes, sin falta, enviaba una suma discreta a Javier. Para los niños, decía él cuando eran bebés. Fórmula ropa guardería. La cantidad nunca cambió, incluso cuando ya no necesitaban pañales, incluso cuando dejaron de llamarme abuela y empezaron a decirme ella. Encontré la transferencia recurrente y di clic en cancelar. Me preguntó si estaba segura. No dudé, no porque estuviera amargada, sino porque estaba despierta. El dinero no compraba amor. Rentaba cercanía, y ahora los inquilinos ni siquiera me miraban a los ojos. Me recosté en la silla viendo la pantalla de cancelación actualizarse. No habría alerta. No habría mensaje para Javier. Simplemente se detendría, como una luz apagándose en una casa que nadie se molestaba en calentar. En la cocina,
Aún podía escuchar el zumbido del lavavajillas. Lo había llenado después de la cena, mientras Marisol texteaba sobre las tarjetas del lugar y Javier veía noticias deportivas. Nadie dijo gracias. Cerré la libreta y la guardé en mi bolsa de mano. Luego abrí el closet. Saqué mi chamarra y la puse sobre la cama. La confirmación del vuelo estaba a un lado, como una promesa que no sabía que había estado esperando hacer. A las 3:04 de la mañana subí al transporte sin encender una sola luz. Cerré la puerta principal con suavidad, sin llave, sin nota, en el refrigerador, sin mensaje enviado. Solo silencio. El conductor no habló. Solo asintió confirmando la dirección. Mérida. Dentro de la casa, el pavo seguía en el refrigerador. Congelado. Marisol había insistido en uno orgánico criado en pastos de 7 kilos. Necesitaba 48 horas para descongelarse. Me lo había dado con 36 horas antes de la cena. No lo toqué. Los camotes estaban en una bolsa de papel junto al fregadero sin lavar. Las bandejas de aluminio que compró para asar estaban apiladas junto a los guantes de cocina. Todo listo, excepto que nadie había comenzado. El café que preparé para mí, tostado oscuro, una cucharada de azúcar, un chorrito de crema. Aún estaba tibio cuando salí por la puerta trasera, taza en mano. No lo bebí, solo quería algo que sostener. Bajé las escaleras del porche con mi bolsa sin mirar atrás. Todo estaba en silencio, no pacífico, solo pausado, como un escenario esperando a un actor que nunca llegó. El conductor ajustó el retrovisor. Vi mi reflejo pálido y alerta, sin miedo, sin tristeza, solo lista. Pasamos por la gasolinera donde Javier compraba refrescos después de los entrenamientos de fútbol, por la fonda donde esperaba en mi uniforme de enfermera cuando sus partidos se alargaban, por el parque donde una vez me llamó la mejor portera del mundo. No me inmuté. Esas versiones de él vivían en otro lugar ahora. En el aeropuerto me registré en un kiosco. Mi chamarra olía ligeramente a canela, probablemente del especiero. Me gustaba eso. Me hacía sentir real. El control de seguridad estaba tranquilo. Nadie me preguntó por qué viajaba sin equipaje, solo con una bolsa de hombro y una caja azul envuelta con cuidado dentro. Me senté en la sala de espera, con las manos cruzadas, viendo el sol asomarse en el horizonte. Mi celular vibró una vez Javier. Lo volteé y dejé que la pantalla se oscureciera. Cuando despertara en la cocina, estaría tal como la dejé, impecable, silenciosa y sin la única persona que siempre la mantuvo cálida. Marisol se despierta primero. Ya son pasadas las 7. Revisa la cocina esperando el ritmo habitual, el café colándose el horno, precalentándose los camotes pelados en un tazón junto al fregadero. Pero no hay nada. El pavo sigue en el refrigerador intacto con el envoltorio rígido por el hielo. Las encimeras están limpias sin preparar. El horno está frío. No hay rastro de Verónica, sin nota, sin platos esperando. Grita por Javier. Él entra tambaleándose, frotándose los ojos. ¿Dónde está espeta Marisol? Javier se encoge de hombros, revisa el pasillo, el cuarto de huéspedes. Vacío. El closet está abierto. Su chamarra no está. Marca su número. Va directo al buzón. Lo intenta de nuevo. Lo mismo. Nos bloqueó si sea Marisol. Javier abre el chat familiar. Las tías ya están escribiendo. ¿Hay que llevar algo? ¿Verónica sigue con los pasteles? ¿Llegamos a las 2 o antes? Marisol empieza a escribir borra. Lo intenta de nuevo. Cambio de planes pequeño. Retraso con la comida. Buscando opciones. Pega una carita sonriente, pero le tiemblan las manos. Javier llama al servicio de catering más cercano. Lo siento, dice la mujer al teléfono. Estamos llenos. Necesitábamos al menos 72 horas para un pedido de acción de gracias. Tal vez prueben en una tienda de cadena. Intentan con 3 lugares más, todos llenos.
las ventanas de recolección cerradas. El horno sigue apagado. Los camotes no están pelados. Las ejotes no están limpios. No hay relleno, ni salsa, ni siquiera unos panecitos. Solo ingredientes y 2 personas que nunca notaron cuánto hacía Verónica. Marisol abre el cajón donde Verónica guardaba su libreta. Está vacío, sin lista de compras, sin horario de cocina. Nada que tomar esta vez. A las 11:30, los invitados empiezan a llegar. Chamarras en los brazos, botellas de vino en la mano. Esperando calor, aromas algo, cualquier cosa. En cambio, encuentran silencio y el leve sonido de Marisol discutiendo con Javier detrás de la puerta cerrada del cuarto de lavado. Alguien abre el refrigerador y ve el pavo aún en su empaque. ¿No estaba Verónica aquí?, susurra alguien. Javier no responde. La puerta principal se cierra. Otro coche llega. La casa no huele a nada, solo al leve rastro del café que Verónica no terminó. Clara no dijo mucho cuando me recogió en el aeropuerto. Solo abrió la puerta del copiloto y tomó el termo del portavasos. Pensé que querrías café, dijo pasándomelo. ¿Lo sigues tomando igual? Asentí. Una de azúcar, sin crema. Su casita estaba escondida detrás de una fila de álamos, el porche amplio y sombreado como lo recordaba. La madera bajo nuestras sillas crujió un poco mientras nos acomodábamos 2 hermanas, 2 tazas, un cielo, tornándose dorado. No nos apresuramos a hablar. No hubo lista de preguntas ni repaso de recuerdos. Solo espacio. De ese que se siente raro cuando has vivido siguiendo los horarios de otros por demasiado tiempo. «¿Te ves más alta que la última vez?», dijo Clara, mirándome por encima de su taza. «Es lo que pasa cuando nadie te pisa la sombra», respondí. Ella soltó una risita suave y se recostó en su silla. Por un momento me dejé hundir en el silencio. Sin chats familiares zumbando, sin hojas de cálculo pegadas al refrigerador, sin comentarios pasivo-agresivos sobre camotes o cómo hacemos las cosas en esta familia. Solo aire amplio, abierto y seco. Clara había puesto una cobija en el columpio por si quería dormir después. Había muffins calientes en una lata sobre la mesa. Dijo que el vecino los había traído esa mañana, sin saber que estaría aquí. «¿Te quedas el fin de semana?», preguntó después de un rato. «No sé», dije. «Tal vez más». Ella asintió, como si ya hubiera hecho espacio. Nos quedamos así por horas. Los cafés se rellenaron y se acabaron. El sol subió más, pero el porche seguía siendo amable. En un momento Clara estiró la mano y apretó la mía solo una vez. No necesitaba decir nada. Sus manos eran suaves. Nunca me pidió cocinar para 30. Nunca esperó que llenara un silencio que no creé. Más tarde, mientras ella atendía una llamada adentro, caminé al borde del patio viendo la brisa mover los árboles. Saqué mi celular del bolsillo, lo volteé y finalmente lo apagué. Pasaron 3 días antes de que Javier se comunicara. No con una llamada, ni siquiera un mensaje de voz, solo un correo dejado en mi bandeja con un asunto que sonaba a advertencia sobre acción de gracias. Lo abrí ya sabiendo la forma de lo que encontraría dentro. «Estamos decepcionados. Los niños estaban confundidos. Pudiste haberlo manejado mejor». Esa fue la primera línea, sin saludo, sin calor, sin reconocer nada más que su inconveniencia. Lo leí una vez, luego otra más despacio. Ni mención de los años, ni del pavo congelado, ni de la silla que faltaba, ni del silencio en la mesa. Solo una acusación envuelta en gramática educada. No dijo nada sobre qué me llevó a irme solo, lo que mi ausencia les costó. Los papás de Marisol estaban en shock. Tuve que explicarlo todo. Fue vergonzoso. «No te extrañamos, no estás bien, solo nos hiciste quedar mal». Hice clic en archivar sin responder. No sentía enojo. Ya no, solo claridad. Ese mensaje no era un acercamiento, era una reescritura. No preguntaba qué pasó,
Estaba reescribiéndolo, pintándose como el razonable, a mí como la sombra difícil de manejar. Pero ya no iba a explicarme. No más. Abrí una nueva pestaña. Escribí opciones de vivienda Mérida. Se sentía repentino, pero no lo era. Había cargado este dolor por años disfrazándolo de deber. Había asistido a cenas donde no me alimentaban fiestas, donde no me contaban conversaciones, donde era una nota al pie. Ahora tenía curiosidad por saber cómo se sentiría elegirme antes de que alguien más tuviera voto. Las opciones eran pequeñas. Lugares modestos, con porches y vistas al desierto. No necesitaba mucho. Solo espacio para respirar, una cocina que nadie esperara que llenara para 15 personas y un cuarto con una puerta que pudiera cerrar. Guardé algunas y le envié una a Clara con el título «Me encantaría tu opinión». Luego cerré la laptop, salí y dejé que la luz de Mérida me tocara el rostro. El mensaje de voz llegó justo después del mediodía. No reconocí el número, pero lo reproduje de todos modos, descalza en la cocina de Clara, mientras ella cortaba duraznos para un pie. La voz de Marisol crepitó por el altavoz baja y urgente. No esperábamos que simplemente nos cortaras. El cheque de Javier rebotó. Dijo que cancelaste la transferencia sin siquiera avisarnos. Hubo una pausa de esas que buscan sonar heridas. Hemos dependido de ese dinero para cosas de la escuela, ¿sabes? No tenías que ser tan dramática. No dijo por favor. No dijo lo siento. Solo rodeó la conversación como si yo fuera la irrazonable. Como si el silencio después de años de dar fuera algún tipo de crimen. Borré el mensaje y me lavé las manos. Esa tarde llamé a mi abogado. Contestó al segundo tono. Necesito actualizar mi testamento, dije. No preguntó por qué. Me conocía lo suficiente como para notar el cambio en mi voz. Revisamos todo con cuidado, sin enojo en los papeles, sin cláusulas dramáticas, solo claridad. El fideicomiso que había creado hace años, a nombre de Javier para la familia, se disolvió. Se redactó uno nuevo. Esta vez enlistaba 2 nombres, Sofía y Mateo, mis nietos. Los fondos irían directamente a ellos cuando cumplieran 25, no a través de sus padres, no a través de ninguna cuenta compartida. No quería lastimarlos, solo no quería ser borrada por personas que solo veían mi valor cuando venía con un signo de pesos. Mi abogado ofreció enviar cartas. Le dije que no, que hablara por sí mismo años después, cuando lean los papeles y se den cuenta de que el cruce en el camino tenía un nombre. Esa noche me senté en el porche de Clara y vi las estrellas aparecer una por una. Me pasó una cobija sin preguntar. Frío, dijo. No respondí sonriendo levemente. Solo firme. Metí los documentos firmados en un sobre y lo guardé en la carpeta a mi lado. Clara no preguntó qué era. No necesitaba que lo hiciera. Regresé a casa una semana después. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Solo quieta, como si hubiera estado esperando a que decidiera qué tipo de silencio quería vivir. No había mensajes en el contestador. No había correo acumulado en la puerta. Solo la pila de manteles que Marisol me pidió planchar aún doblados en el aparador sin tocar. Dejé mi bolsa en el pasillo y caminé a la cocina. La charola para el pavo estaba en el garaje, probablemente movida por Javier. El refrigerador estaba casi vacío, solo unos contenedores de comida para llevar y una botella de vino a medio terminar. No sentía amargura, no sentía triunfo, solo sentía claridad. Preparé una cafetera nueva, no para una multitud, no para acompañar 7 tipos de pasteles, solo una taza oscura y cálida como me gusta. Del cajón del pan saqué el último pedazo de pan de elote que había horneado antes de Acción de Gracias. Lo calenté en el horno y tomé la servilleta de lino buena, la que guardaba en el cajón trasero, reservada para invitados que nunca la apreciaron. Esta vez la usé para mí. Puse un lugar en la mesa, solo uno, tenedor a la izquierda,
cuchara a la derecha, servilleta doblada cuidadosamente sobre el plato, sin centro de mesa, sin dudar, sin ajustar por estética. Me senté. Tomé un sorbo lento de café. Dejé que la habitación se mantuviera en silencio. No pensé en qué diría Marisol. No me pregunté si Javier llamaría. No ensayé explicaciones en mi cabeza. Todas ya habían sido dichas y ninguna había llegado a buen puerto. Esta fue la primera vez que me senté en esa mesa sin sentirme como un marcador del lugar. Tomé el pedazo de pan de elote, lo partí con cuidado con mis manos y dejé que las migajas cayeran donde quisieran. Nadie me pidió nada. Nadie necesitaba un refill. Nadie exigió que apareciera un platillo antes de que movieran un dedo. Solo yo, mi taza, mi nombre y la paz finalmente sentada donde solía estar de pie.